Bueno, a las 8:13, amigos, se vienen las 5 cosas que pasaron esta semana y que para mí ustedes tienen que saber. 1, 2, 3, 4, 5 cosas del campo que sí o sí tenés que ¿Te gusta saber. desafiar los límites de la productividad? En esta campaña, entra una nueva era de excelencia en trigo. Animate a probar lo nuevo. Apostá a la genética más avanzada, con soluciones personalizadas para potenciar tu productividad. Elegí las variedades de Neogen, un nuevo horizonte en semillas. Accede a nuestros lanzamientos en trigo a través de www.sembraevolucion.com.ar. 8 de la mañana, 14 minutos, me voy a meter con las 5 cosas que pasaron esta semana. La primera, tormentas. Pero hasta acá, yo les venía, cada vez que les hablaba de tormentas era algo bueno. Pasa que vino con sorpresas esta tormenta. En realidad había algunas alertas del Servicio Meteorológico Nacional y con sorpresas me refiero a viento, fuertísimo viento, obviamente agua y granizo. Así que fue una semana con alegría para algunos, los que solo recibieron agua, y tristeza para los que recibieron esos vientos y el granizo, obviamente. Una tormenta que terminó golpeando sobre todo al corazón productivo de la Argentina, porque la más afectada fue la región núcleo agrícola. 400.000 hectáreas, dice la Bolsa de Comercio de Rosario ya sobre el final de esta semana, que se vieron afectadas por granizo, ráfagas intensas de vientos, acumulados que en algunos puntos rozaron los 100 milímetros de lluvia. El fenómeno, dice la Bolsa, dejó daños en soja, dejó daños en maíz también, sobre todo en centro-sur de la provincia de Santa Fe y en el sudeste de la provincia de Córdoba. Veíamos imágenes de la zona de Isla Verde, Montemaíz, de productores que decían: chau, me despido de la soja, y ponían fotos de la soja después del granizo y el viento. Claramente el cultivo se cae, pierde vainas, o sea, en el caso del maíz también se vio mucho daño esta semana, así que son zonas puntuales, pero para esos productores es prácticamente su 100%, así que están complicados. Habrá que ver qué pasa ahí con los seguros, pero bueno, fue una semana que marcó. Además, explican los que saben, y lo vamos a charlar en un ratito con nuestra agrometeoróloga, con Gaby Marcó, era un punto de quiebre en esta falta de agua que se venía viendo durante el verano. Parece que ahora llegarían las lluvias. Llegó de esta manera, con una tormenta bastante brutal, como les digo, con muchos vientos, y que además generaba imágenes crudas de, por ejemplo, la Ruta 9. Veíamos la Ruta 9 en la madrugada del miércoles. Al menos 10 camiones habían volcado por el viento. En Ruta 9 por el viento, mucha lluvia. Así que una situación compleja que dejó la tormenta esta semana. Una semana, además, bastante intensa en términos de agenda, que en un rato vamos a repasar juntos. Segunda cosa, la harina de soja. Un hito esta semana, o un paso interesante, una cosa novedosa, y la chance de dejar de ser primeros en algo. A ver, ¿por qué digo un hito? Porque esta semana Argentina exportó por primera vez harina de soja certificada a algún destino del mundo, y fue a Vietnam. Fue COFCO, una de las grandes exportadoras, la que entregó este primer embarque de harina de soja certificada con el estándar de agricultura responsable a Vietnam, que además ya es el principal comprador en general de harina de soja argentina, y se dice, uno de los mercados de alimentación animal de mayor crecimiento del sudeste asiático, así que es un mercado interesante para la Argentina. Ese es un hito. Esta semana se mandó soja certificada, soja que le dice está hecha bajo buenas prácticas agropecuarias y tiene ciertos estándares claramente medidos. Ahora, ¿por qué digo la chance de dejar de ser los primeros? Porque esta semana apareció algún referente o algún analista, consultor, más vinculado a la industria, precisamente Javier Preciado Patiño, que además fue funcionario del área de agricultura de Alberto Fernández, y decía que Argentina podría dejar de ser la principal exportadora de harina de soja del mundo por el avance de Brasil. Apareció un dato del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos que muestra que la brecha de la molienda se está achicando y que esto está poniendo en jaque este predominio de Argentina en ese mercado. Y dicen, se lo adjudican a la falta de políticas internas, a la cuestión de retenciones, a la falta de políticas para el biodiesel, etcétera. Pero bueno, Argentina está cerca ya de dejar de ser la principal exportadora de harina de soja del mundo. Miraba datos, este informe de Luzda dice que Brasil va a exportar esta campaña un total de 25 millones de toneladas de harina de soja,
y queda a solo 3,5 millones de toneladas de la Argentina, o sea, nos empieza a pisar los talones en ese rubro. Argentina tiene 29 millones de toneladas de harina de soja exportadas al año, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Por eso alertaron que, bueno, estamos cerca de dejar de ser los principales en eso. Sería, en vez de segundo Francia en esto, segundo Argentina en breve, si se cumple. Tercera cosa, Argentina mandó ayer llegó en realidad a Sudáfrica un millón de dosis de vacunas de Argentina. Vacunas de Argentina, de la empresa que más produce vacunas antiaftosa en el mundo. Saben que Sudáfrica está con un problema grande, tiene un rodeo de 14 millones de cabezas y está en plena emergencia sanitaria por problemas de fiebre aftosa, por un brote de fiebre aftosa que obviamente está trayendo, y acá ya lo saben quienes vivieron en los 2000, muchos problemas productivos, muchos problemas o impacto fuerte en la economía local de Sudáfrica, obviamente en las exportaciones. Entonces, para recuperar esa condición de libre de aftosa, se mandaron, este es el primer envío, parece que va a haber más, se mandaron y ayer llegaron a Sudáfrica este embarque de 1 millón de vacunas de alta potencia contra las cepas que se están dando allá. Insisto, llegó ayer llegaron por avión al aeropuerto de Johannesburgo. Una marca argentina como Biogénesis Vagó mandaba ayer eso, importante porque en el mundo se está volviendo a hablar bastante de fiebre aftosa. Hay muchos casos en Medio Oriente, en Sudáfrica, y hay preocupación también por eso, u ocupación de que finalmente no llegue o no vuelva a la región y a la Argentina especialmente. Cuarta cosa, ¿saben de qué hubo novedades esta semana? Hace mucho que no hablábamos de esto, mucho, ¿eh? Hubo novedades sobre la novela que se volvió viral, popular, en pandemia, de la familia Etchevere. ¿Se acuerdan que se había armado una especie de culebrón? Sí, con Grabois metido. Con plantitas de perejil. Exacto. ¿De qué estamos hablando? Hay una causa judicial inclusive, que hace una denuncia que hace Dolores Etchevere, una de las hermanas Etchevere, su hermano Luis Miguel y la persona por la que esto llega a la agenda pública fundamentalmente fue ministro de Agroindustria de Macri, fue presidente de la Sociedad Rural Argentina y fueron virales, como les digo, fueron la novela de la pandemia, cuando en 2020 Dolores Etchevere, por esta causa en la que los acusa de haberla hecho firmar documentos y cederle a sus hermanos y a su madre bienes que según ella no les correspondían, terminan usurpando. Sí, fueron absueltos en la causa por usurpación, pero terminan llegando en una especie de comitiva con Juan Grabois y el Proyecto Artigas, así se llamaba en ese momento, con un montón de personas a la estancia Casanueva que tienen los Etchevere en la provincia de Entre Ríos. Bueno, eso fue viral. Había medios móviles de todos los canales de televisión en la puerta o en la tranquera de Casanueva. Y esta semana hubo novedades judiciales de eso, porque después se terminaron yendo, pero claro, quedaron las causas. Esta causa en la que hay novedades es la causa de fondo. Es la causa de fondo, o sea, la denuncia que había hecho Dolores Etchevere y que derivó en toda esa escena que recién decíamos, es que, la denuncia que hacía, tuvo novedades esta semana. ¿Cuáles son esas novedades? Habían sido imputados en julio del año pasado los hermanos y la madre Etchevere por esta denuncia de la que les hablo de haberla hecho ceder bienes. Bueno, ahora se dictó la falta de mérito. O sea que ahora los Etchevere estarían cerquita de ser probablemente absueltos en esta causa, insisto, en la que Dolores Etchevere acusa a su propia familia de haberla hecho ceder, bienes que en teoría no le correspondían. Ella había hablado de falsificación de firmas, de haberla intimado a ceder esos bienes. Bueno, se dictó la falta de mérito, así que suponemos todos que va a estar cerca del final esto, pero me recordaba ese 2020 y seguir el día a día de la toma en Casanueva. De hecho, se reflotó la foto donde están todos con tapaboca. Claro. Grabois y están todos en la puerta, en la tranquera, y todos con tapaboca. Y uno dice, ¿cuándo? Ah, claro, 2020. Que ponían plantines de perejil. Exactamente. A la sombra, abajo de un árbol. Abajo de un árbol. Sí. Y que se les murió un animal, que era una oveja. Esa parte no la recuerdo. Por pero hambre. hablaban... no le daban bien de comer. Hablaban de un proyecto agroecológico y en realidad cuando entraron eran 4 o 5 montículos de tierra, cual huerta, y tenían aromáticas. Ese era el proyecto agroecológico. Bueno, por ahí está empezando.
¿Qué Siempre se decirles? empieza por un plan de perejil. En el campo de otro. Claro, En el que- campo de otro. Quinta cosa, la gripe aviar. Argentina sigue reabriendo los mercados que había perdido por el último brote de gripe aviar que se había dado en febrero del 2023. Todavía estamos recuperando mercados por eso y aparecieron en las últimas horas brotes en aves silvestres. Así que esto es noticia. Justo en las 5 cosas, la quinta cosa de la semana pasada era: listo, la Unión Europea nos vuelve a comprar pollo después de este tiempo de mercado cerrado. También esta semana, en noticia Granja Tres Arroyos, de la que después vamos a hablar, que dice que entre otros graves problemas, tiene todavía la resaca, el resto del impacto negativo del cierre de los mercados de exportación por la gripe aviar. Bueno, en ese contexto es que aparece un caso de gripe aviar. Se detectó ayer sábado en aves silvestres de la Reserva Laguna La Salada Grande, en el partido bonaerense de General Madariaga. Esto no afecta, hay que decirlo claramente, no afecta el estatus sanitario de Argentina, que sigue siendo un país libre de influenza aviar, pero sí obviamente activó alarmas en los productores de aves comerciales. Por ahora están aves silvestres. Activa las alarmas en los productores de aves comerciales para que refuercen obviamente las medidas sanitarias. Fue el SENASA el que ya confirmó este caso de influenza aviar de alta patogenicidad, después de procesar algunas muestras de estas aves de la reserva en el laboratorio que tiene el SENASA en Martínez. Es la categoría más grave de la enfermedad, así que, insisto, están todos atentos. Fue hallado en distintas especies, en 3 especies, y ahora están atentos los productores de establecimientos comerciales para ver que esto no vuelva a ser un problema y no cambie el estatus sanitario de la Argentina en cuanto a influenza aviar. Amigos, hasta acá 5 cosas que pasaron esta semana y que para mí ustedes tenían que saber.